Pero tiene datos de compromiso vascular. No, No, no. no, lo que pasa es que la palpación se estaba repitiendo. Hablando más que Como así, o sea, hablarlo con acceso como tal se delimita, es que la no, creo que y la carta es como modo se le calculó el sí, tenía de gas, Sí, me aviso. Ya. Voy, no avanza. Ya. Bueno, la definición es más extensa, pero prácticamente lo que tenían que poner es que una infección avanzada de VIH es que tiene menos de 200 CD4 por microlitro. También acuérdense que en las tablas pueden ser menos de 500, pero menos de 200. Y esto pues ya nos va a establecer un estadio 3 o 4 del VIH avanzado. Entonces, también a veces se conoce como, bueno, más VIH tardío, o hay esta confusión, pero el VIH tardío principalmente es cuando este se diagnostica ya en etapas avanzadas. Entonces, principalmente, la importancia de esto recurre en que muchos pacientes al momento del diagnóstico ya están en estadios avanzados. Y esto, pues como vimos con Fer, es por problemas en, pues, culturales, muchas gracias. A ver cómo sirve esto. Y, ok. Bueno, entonces problemas culturales, problemas en el sistema de salud o a veces las creencias que tenemos como población o que nosotros no sabemos como médicos transmitirle a los pacientes. Acuérdense que, bueno, menos de 500 CD4 los pacientes ya van a empezar a tener más riesgo de infecciones oportunistas, pero hay muchas que ahorita vamos nada más a mencionar que no se necesita que tengan menos de 500 CD4 o menos de 200 o menos de 50. Un paciente en estadio, bueno, que tiene VIH, que es una enfermedad inmunosupresora, ya está por sí en riesgo de presentar estas infecciones. Entonces, acuérdense que hay enfermedades definitorias de SIDA, entre ellas son varias infecciones, y usualmente estas infecciones ocurren cuando el paciente ya tiene de 7 a 10 años de diagnóstico de VIH, pero vamos a ver que hay unas que ocurren antes. Y hasta el 40% en Estados Unidos, es importante este dato, de los pacientes no tienen una carga viral controlada. Entonces, si esto es en Estados Unidos, en México pues todavía es peor. Entonces, van a haber dos grupos de pacientes con VIH avanzado, principalmente los que van a estar en riesgo. Uno son los individuos que son vírgenes a ART, que ya se les diagnostica cuando ya están en estadios avanzados. Y los otros son los pacientes que ya han tenido múltiples esquemas de estos fármacos. ¿Qué factores de riesgo pudieron haber mencionado? Pues factores de riesgo, como vimos con Fer, pues a veces se dan más en hombres, se dan más de 50 años, en heterosexuales inmigrantes, y esto es más por las creencias, por la falta de los programas públicos. En Sudáfrica hay una cincuenta y 56.7. Entonces, esto principalmente, ¿por qué es? Porque una adherencia sostenida al tratamiento. Y principalmente los pacientes que tienen los fármacos no nucleócidos, los inhibidores de la transcriptasa reversa, que tienen poca adherencia al tratamiento, son los que tienen más riesgo de presentar infecciones oportunistas por resistencia. Entonces, ¿qué obstáculos pues, estamos enfrentando para poder prevenir estas infecciones? En primero, como ya hemos mencionado, no todas las infecciones por VIH son diagnosticadas o se diagnostican ya que no todas las personas con VIH reciben su tratamiento de ART a tiempo, a pesar de que ya estén diagnosticadas. En el 2015
Hay muchas guías, están las europeas, principalmente yo me basé en las americanas, para la prevención y el tratamiento de las infecciones oportunistas. Neumonitis Filovechi, hay está Chagas, VPH, virus del herpes zóster, el virus del herpes simple. Entonces, muchas de estas infecciones se pueden prevenir con la vacunación. Principalmente hay que buscar que estos pacientes estén vacunados de acuerdo al Esquema Nacional de Salud. Y ya cuando entran en estadios de inmunosupresión, pues ya vamos a encontrar otro tipo de infecciones. Pero muchas veces no hacemos hincapié en un esquema de prevención base. Estas son algunas de las otras: microsporiosis, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, la sífilis. Entonces, pues parte de las preguntas de su examen era Acuérdense que pacientes que tienen más de esta carga de células pueden llegar a presentar las infecciones oportunistas. O sea, siempre se tienen que pensar, no a fuerzas un paciente que va a tener menos de 50 porque tiene 250 en sospecha, es poco probable, pero sí puede llegar a ocurrir, ¿sale? Entonces, de las que son más conocidas, más relevantes, el Mycobacterium tuberculosis lo puede presentar con cualquier cantidad de CD4. Menos de 250 la toxinomicosis, menos de 200 Pneumocystis filovechi, la candidiasis cutánea, menos de 150 el Histoplasma cancelatum, menos de 100 el criptococo, el criptosporidiosis, el herpes simple, el virus del JC, menos de 50 es el citomegalovirus, el complejo MA, el toxoplasma y bartonellosis. No vamos a mencionar todas porque son más de 35, pero pues vamos a enfocarnos como en las que nosotros podríamos hacer una prevención. Igual lean la guía, creo que es algo importante que deberíamos de saber. Esta es parte de la otra pregunta que les hice: ¿cuáles son las infecciones oportunistas que tienen manifestaciones principalmente del sistema nervioso central? Por ejemplo, la tuberculosis por meningitis, la toxoplasmosis, PML, el criptococo, el citomegalovirus. Algo que a mí me gusta de estas tablas, y hay muchas que mencionan las infecciones oportunistas, es que si ven la línea, va hacia más y hacia menos de los CD4. Y pues esto hace pues yo creo que como un tic visual, de que justamente podemos encontrarlos con más de esta celularidad o con menos. Entonces, que no nos casemos con algo en particular. El criptococo meningitis sí se caracteriza por menos de 200, pero la mayoría sí pueden ser hasta más. Entonces, vamos a empezar con la tuberculosis. Nos vamos a enfocar. Gran parte de este manejo sí se parece a un paciente que no tiene VIH, que no tiene inmunosupresión, pero vamos a tratar de dar como los datos clave que tenemos que tomar en cuenta con estos pacientes. Entonces, pues la tuberculosis se encuentra entre las primeras causas de muerte en pacientes con VIH y tiene un riesgo anual de reactivación en pacientes que no han sido tratados del 3 al 16%. Un 69% de estos pacientes son asintomáticos. Entonces, nosotros en nuestras primeras evaluaciones, como vamos a ver, tenemos que hacer pruebas para ver si el paciente no tiene tuberculosis latente. El riesgo para esto, les había dicho que usualmente esas infecciones oportunistas comienzan de 7 a 10 años. En tanto, el riesgo de tuberculosis comienza desde el primer año. Es independiente de los CD4, que es algo que ya les había mencionado. Y pues el propósito de esto es que se intensifique el diagnóstico y el control. Y algo que me parece muy interesante es que el hecho de que un paciente con VIH tenga tuberculosis hace o incrementa la probabilidad de que se descontrole más de la carga viral que tiene del VIH y viceversa. Que tenga VIH hace más probable de que las complicaciones por tuberculosis sean más graves. Me gustó este esquemita que hice de la cascada de la tuberculosis latente, que por ejemplo nosotros pues queremos que todos los pacientes con VIH que tengan tuberculosis los podamos diagnosticar. Entonces así empezamos con una intención de poder hacerle un tamizaje al 100%. Pero de esa intención, solamente el 71.9% de los pacientes se les hacen las pruebas. De esos
71, solo el 66% reciben los resultados. Solo el 56% recibe un verdadero positivo. Solo el 47.3% recibe atención médica. El tratamiento para tuberculosis latente solo lo recibe 35%, que hayan tolerado el tratamiento y que haya sido aceptado un 30%, y los que completaron el tratamiento son un 18.8% de los pacientes. Entonces, la realidad es que no estamos siendo eficientes en la prevención de esta enfermedad. Entonces, la tuberculosis latente, pues como ya saben, pues es un paciente que no tiene síntomas ni datos por radiografía, pero que puede presentar un test de tuberculina de más de 5 milímetros de 48 a 72 horas. Como ya conocerán, pues depende del estadio de inmunosupresión y depende de otras características que este es algo positivo, pero para estos pacientes más de 5 milímetros se considera positivo. La prueba es muy importante que en el momento que nosotros diagnosticamos a un paciente con VIH, les hagamos una prueba para tuberculosis latente. Entonces, eso es algo que no se nos puede pasar, por lo que ya les había mencionado. Un paciente que tiene VIH tiene de 3 a 12 veces más probabilidad de tener tuberculosis latente que un paciente que no tiene VIH. Entonces, también, como conocen, hay dos pruebas principales, la prueba de la tuberculina y la prueba de la IGRA. De acuerdo a varios estudios que ahorita les voy a mencionar, aquí, ¿qué es mejor, el IGRA o la prueba de la tuberculina? Pues se han hecho varias metaanálisis para responder esta pregunta y se ha visto que el IGRA es un estudio más conveniente para pacientes con VIH, porque acuérdense que la prueba de la tuberculina puede tener falsos positivos o negativos en pacientes con inmunosupresión. Entonces es mejor el IGRA. Sin embargo, vamos a encontrar que la prueba de la tuberculina, pues por otros datos económicos y todo, es como el que primero se elige. Pero si ustedes tienen la posibilidad de solicitar el IGRA, es mucho mejor, porque como vemos tiene una especificidad del 92 al 97% versus una prueba de la tuberculina que es del 56 al 95%. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos esto, pues vamos a prevenir la progresión de otras infecciones, la prevención del VIH, vamos a prevenir la mortalidad. Entonces, en pacientes que tienen la prueba inicial, una prueba de la tuberculina o un IGRA negativo con VIH avanzado y que no tiene indicación de profilaxis, se les debe de repetir la prueba una vez que ya iniciaron con el tratamiento. Entonces, el paciente ya con nosotros, se le hacemos, sale negativo, no tiene algún otro dato, está bien, pero lo volvemos a hacer al momento que le vamos a iniciar el ART, le hacemos otra prueba para ver si necesita o no del tratamiento de tuberculosis latente. Y los pacientes que tienen algo riesgo de exposición, pues también hay que hacer. Pues básicamente es el algoritmo en pacientes que no tienen VIH, pero es el algoritmo normal. Ver si el paciente tiene riesgo o no tiene riesgo. Si tiene riesgo, pues ya le haces el IGRA o la prueba de la tuberculina. Y pues depende cuál es el que elijas. Si el IGRA te sale positivo, ya es diagnóstico de tuberculosis. Aunque hay que recordar que a veces hay casos en los que dan falsos positivos y lo mismo que la prueba del TST. Y de lo contrario, pues se puede hacer una prueba de tuberculina para confirmar, o sea, como para hacer el desempate. Se los mencioné. Entonces, hay que comprobar si el paciente no tiene una infección activa por tuberculosis. Cuando ya tiene una infección activa, la mayoría de los pacientes que no tienen un VIH con un adecuado control van a presentar síntomas, hasta un 69%. Pero hay que considerar que hay un porcentaje que permanece asintomático. Entonces, los síntomas, pues, como ya los conocemos, son fiebre, diabetes nocturna, pérdida de peso. Entonces, hasta un 98% tiene un valor predictivo negativo en un paciente con VIH que no tenga síntomas y que las otras pruebas fueran negativas, lo más probable es que no tengan infección activa. La radiografía, pues, es normal, ya conocemos que en los lóbulos superiores, en los inferiores, pero también ellos pueden dar datos atípicos, que no son los clásicos de los que vamos a dar una radiografía con tuberculosis. Se recomienda pues siempre el esputo seriado, el cultivo con Mycobacterium y el GeneXpert. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. ¿Y por qué el esputo seriado? Porque son 3 muestras. ¿Alguien sabe? Bueno, se ha visto en estudios que salen positivos los cultivos en la segunda o la tercera. Por eso es que siempre se solicitan 3.
son seriados Se llama mejora el rendimiento de para mejorar el rendimiento. pero no son cultivos, ¿no? No, son El problema Las del endoscopias, perdón. es muy difícil ver, o sea, es muy difícil encontrar, se esconde mucho, por eso es como el parastoscópico, por eso son tres muestras, Sí. incrementas la probabilidad de que te salga positivo. Incrementar el rendimiento. Sí. Hay otra prueba que es el lipoarabinomanano urinario, que está en muchos estudios, no sé, tenemos lipoarabinomanano, seguro su drogado. Su sensibilidad, como verán, es del 40%. Sin embargo, en los estudios se ha visto que en pacientes con VIH que tienen inmunosupresión, este estudio es bastante bueno para poder hacer la distinción. Entonces, ¿a quiénes podemos tomarle esta prueba? En pacientes que tienen signos o síntomas de tuberculosis, que tienen menos de 200 C4 y que tienen datos de gravedad o sepsis, ya la frecuencia cardíaca más de 120, frecuencia respiratoria más de 30, que tengan fiebre y que tengan fragilidad. Entonces, ¿a quiénes se recomienda el tratamiento de tuberculosis latente? En pacientes con VIH que tuvieron contacto con alguien con tuberculosis. Si ellos tuvieron contacto con alguien, ¿sabes que estuve con alguien y salió con tuberculosis? Hay que darles tratamiento. O en pacientes con VIH con tamizaje positivo. Pacientes que salieron negativos al tamizaje, que no tienen síntomas y que no han tenido contacto, no hay ningún beneficio en darles tratamiento. Tú le das, le haces la prueba, sale positiva, su tuberculina, le das 6 meses de isoniazida y le repites la prueba. O nada más Pues que es diga. como si fuera la tuberculosis latente, en seguimiento. No, la prueba de tuberculosis es una No, porque las pruebas de antígenos tienen muy buen imunológico, pero lo que evalúa la prueba de tuberculosis es la respuesta de tus CD4. Entonces dicen, hay pacientes que pueden tener el VIH, la respuesta no es muy puede no estar presente, entonces no puede dejar. En cambio, ahí va a ser inmunidad, y por eso dicen uno negativo, pero acá no te ya repítelo para que Pero prefiero, o sea, no como. ¿cómo te voy a hacer la elaboración? O sea, También lo padre de la descripción. Siempre, o sea, que hay una introducción, pero es que en el mundo está más en dos, un país mexicano de otra prevalencia de VIH. O sea, haces el diagnóstico, tomas el dato sencillo, carga viral, y en el momento también haces un libramiento. El TB inicia el tratamiento en meses. Entonces, o sea, luego también el diagnóstico de TB hacia allá. Bueno, el tratamiento para la tuberculosis latente, aquí, pues se ha visto, o el que más se utiliza es la isoniazida por 9 meses, y hay que dar piridoxina, hay que suplementarlo de 25 a 50 miligramos para prevenir la neuropatía. Pero se ha visto que estos pacientes, como es un tratamiento pues de 9 meses, presentan un mal apego. Entonces se hizo un estudio donde se comparó la rifampicina más isoniazida para prevenir la tuberculosis latente de 1 mes y de 5 meses. Y pues lo que se llegó a ver es que no fue inferior este esquema de 4 meses con rifampicina comparado con el isoniazida de 9 meses. Tuvo mayor adherencia y pues no se alcanzó a ver esta tablita. Yo creo que hasta allá, me disculpo. Pero lo que logramos ver ahí es que los efectos adversos graves fueron menores en el grupo de la rifampicina. Entonces, por ejemplo, no se recomienda la rifampicina con la pirosinamida por hepatotoxicidad, y ahorita les voy a presentar unas tablitas, porque eso es algo que es clave al tratar tuberculosis con VIH. Hay muchos medicamentos del VIH que hacen interacción. Entonces tenemos que saber bien qué esquemas sí se pueden usar y cuáles no. Este es el estudio que les mencioné. Estas son las dosis en las que pueden dar los esquemas para que lo realicen. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a monitorear los efectos adversos del tratamiento?
Pues, y eso es muy importante, si van a dar un tratamiento, no sienten al paciente, bueno señor, aquí está su tratamiento, nos vemos en 9 meses. Tiene que ser al mes, ¿sale? Ay, perdón. Gracias. Tiene que ser al mes el monitoreo de tratamiento para la tuberculosis latente. Ese monitoreo principalmente se hace solicitando un perfil hepático con transaminasas, con bilirrubinas totales, y hay que monitorear además de cerca a un paciente que tiene VIH, tuberculosis y que ya tiene una hepatitis crónica. Entonces, es normal que estos tratamientos eleven las transaminasas, pero ¿hasta cuánto? Si elevan más de 5 veces sin síntomas o más de 3 veces con síntomas, entonces aquí ya estamos considerando que sería una hepatotoxicidad. ¿Y qué síntomas podemos tener de la hepatotoxicidad? Pues anorexia, náuseas, vómito, la coliuria, la ictericia. Pues son los datos que ustedes ya conocen que nos indican que hay alguna hepatopatía. Bueno, la tuberculosis activa, ya mencionamos un poco de ella, los síntomas. Es importante saber que pacientes que tienen VIH o tuberculosis van a presentar, es más común que presenten las formas diseminadas, lo que sería la linfadenitis, la pleuritis, pericarditis o la meningitis. ¿Y qué datos son predictores del TB? Esto no sé qué tan comprobado está, pero lo encontré en las guías. Dicen que tenga la tos más de 14 días, inhabilidad para caminar, temperatura más de 39 grados, hemoglobina baja y la leucocitosis. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente que tiene tos, fiebre, pérdida de peso, pues podemos pensar en cáncer, podemos pensar que tiene una neumonía quizás, pero si nosotros lo combinamos con estos datos, puede aumentar un poquito más nuestra probabilidad. Entonces, pues es el diagnóstico que ya conocen, radiografía, TAC, el esputo seriado, hay que tomar cultivos. En la histopatología también estos pacientes a veces no presentan los granulomas que presentan pacientes sin VIH, que es otro dato a considerar de diferencia. Pues le piden ya las pruebas de los líquidos, si el paciente tiene algún dato. Y pues la modificación de ácidos nucleicos con el GeneXpert, pues es una prueba muy recomendada porque es altamente predictiva para tuberculosis en caso de que sea positivo. Y pues con un frotis es más sensible del 50 al 80%. Bueno, aquí está lo del parabinomanano, que ya habíamos comentado, que pacientes que tienen menos de 100 CD4, pues se recomienda. Ahora, también mencionan que en un paciente que no le puedes tomar esputo, o que no puedes hacer las pruebas seriadas, podrías hacer el IGRA y la prueba de tuberculina como para ver si las dos salen positivas y tienes síntomas como para diagnosticarlo. No es tan recomendable, lo mencionan como última opción, pero pues se podría llegar a hacer y tiene falsos negativos del 11 a un 30%, pero no lo hagan, no es tan recomendable. Este es un resumen de las pruebas que ya les mencioné. Por ejemplo, aquí el diparaminamanano o el A tiene una especificidad en pacientes con VIH del 92 al 99%, aunque su sensibilidad sea baja. Entonces, ¿en quiénes hacer pruebas de resistencia a fármacos? En pacientes que ya tuvieron una exposición conocida previa a estos antituberculosos, en pacientes que tienen residencias donde se conoce que hay una alta resistencia epidemiológica, pacientes que tuvieron cultivos o frotis persistentes, positivos, a pesar de que ya les dimos el tratamiento, y en quienes supuestamente ya tomaron el tratamiento, pero nadie los observó. Es por eso que ustedes, pues como saben, esos pacientes tienen que venir al hospital para garantizar que sí estén llevando el tratamiento y si no van a hacer una resistencia. Y para ello se recomienda un test molecular. Ese es el tratamiento de la tuberculosis activa. El esquema que se recomienda, pues ese que ya conocemos, lisonacida, rifampicina, piracetamina y etambutol. En pacientes embarazadas también se recomiendan de primera línea. Eso es por 2 meses y después le damos la lisonacida y la rifampicina por 4 meses. No sé si alcanzan a ver esta tabla hasta allá. Sí. Bueno, aquí, esto es muy importante. Sí, ¿no? Bueno, habla de justamente cómo vamos a tener que evitar o modificar los fármacos en el VIH. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a dar Maraviroc, aquí pues disminuye un 63%. Hay que incrementar la dosis a 600. Los inhibidores de la integrasa, como el Bictegravir, dolutegravir,
El Victegravir, por ejemplo, no se recomienda con rifampicina o con rifabutina. O, por ejemplo, vamos a encontrar que el efavirenz en general, con el primer esquema, no demuestra ninguna interacción. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esto, porque hay medicamentos que van a necesitar que le aumentes o que le disminuyas la dosis. Por ejemplo, la nevirapina, si tú le das rifabutina, tienes que cambiar a 300 miligramos al día, porque disminuye su efecto. O el ritonavir con atazanavir, aquí hay que cambiarla a 150. ¿Pero no te quiere mencionar algo? Ahorita finalmente. Bueno, estas son las interacciones con levofloxacino. Pues bueno, hasta ahí con la tuberculosis. Vamos a ir con la coccidiomicosis. Entonces, la coccidiomicosis principalmente está dado por el coccidioide imitis o el coccidioide posadacea. Estas son las infecciones que pueden dar en humanos. Este pues es un hongo que se puede encontrar en la tierra y las áreas científicas son California, Arizona, Utah, Nevada, Nuevo México y Texas. Y estos principalmente pacientes que tienen menos de 250 CD4. Vamos a ir de mayor CD4 a menor. Ese es un mapita para que se ubiquen donde pueden encontrar. Se hecho creo que aquí. Muy bien, entonces la clínica, pues vamos a encontrar una neumonía focal, pero también puede ser una difusa, meningitis, puede involucrar huesos y articulaciones, y aquí vamos a encontrar adenopatías iliares o mediastinales con diaforesis nocturna y eosinofilia. El diagnóstico pues es histopatológico con las esférulas, también se puede hacer cultivo en sangre, líquido cefalorraquídeo, y hay dos pruebas, que hay una de respuesta a precipitación del tubo, que esa es por IgM, y la precipitación inmunocomplejo, esa depende de IgG. O también podemos hacer un antígeno en sangre, orina y fluidos. Para la prevención, que es lo que vamos a ver en todas estas enfermedades, pues es principalmente decirles a los pacientes que conocen que sus CD4 están más bajos, que tienen que evitar las áreas endémicas, pero pues hay pacientes que viven ahí. Y que en menos de 250 se recomienda el fluconazol 400 miligramos. Bueno, aquí. Esto es para que lo revisen en su casa. Son las dosis de tratamiento, pero principalmente es fluconazol 400 miligramos al día o itraconazol 200. Vamos a irnos ahorita con la neumonía por neumocistis. Estos ya son pequeños resúmenes para darles los datos porque son bastantes enfermedades. Infecciones. Entonces, la neumonía por neumocistis Hirovechi, pues que es un hongo. Esta principalmente dice que la infección es en una infancia temprana, cuando hay de 2 a 4 años. Es una enfermedad de transmisión por vía aérea y esto se puede dar por una nueva infección o por una reactivación, que es algo que también vamos a ver. Conforme van bajando los CD4 se van a dar cuenta que las enfermedades son más por reactivación, que es uno de sus mecanismos más comunes. Antes de que hubiera esta era HART, como decía Red, las infecciones por neumocistis Hirovechi eran del 70 al 80% y actualmente han disminuido sustancialmente y tenían una mortalidad del 20 al 40%. Entonces, hay que considerar que pacientes que tienen menos de 200 CD4, el 90% que presentan estos síntomas llegan a presentar neumocistis Hirovechi. Ahora, ¿qué factores de riesgo hay? Pues que hayan tenido episodios previos, que hayan tenido una neumonía bacteriana, que hayan bajado de peso o que tengan una alta carga viral. Estos son factores de riesgo para esta infección. Entonces, la clínica, pues es una neumonía, disnea progresiva, fiebre, tos, dolor de pecho, vamos a encontrar taquipnea, taquicardia, la DHL va a estar muy elevada, y en la radiografía podemos encontrar un infiltrado intersticial con patrón de mariposa, lo mencionan principalmente, pero yo no encontré como tal una imagen característica. Puede haber nódulos, quistes, y mencionan que si un paciente tiene estos datos, tiene un neumotórax espontáneo, también pudiera llegar a presentarlo. Y así es como se podría ver una tomografía. El diagnóstico, pues aparte de la clínica, radiografía, tomografía, este no se puede cultivar, entonces principalmente nos vamos a basar en la histopatología, en el tejido, en lavado bronquioliar o el esputo.
Hay tinciones de Wright o de Gromgot, que se pueden utilizar para identificarlo, tal inmunofluorescencia. Y también se puede utilizar el PCR o el beta de Yucca. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir la enfermedad? Pacientes que tienen menos de 200 CD4 o menos del 14% de sus CD4 hay que darles este tratamiento profiláctico, ¿vale? Entonces les voy a olvidar. Se les da trimethoprim, sulfametoxazol, 150-800, 3 veces a la semana. Y cuando ellos aumentan más de 200 CD4 y se les puede quitar el tratamiento. Sin embargo, si vuelven a bajar, hay que volverles a dar. Y el tratamiento pues, ya definitivo de la enfermedad es igual al trimethoprim con sulfametoxazol por 21 días. En pacientes que tienen una saturación por gasometría menor a 70, hay que agregarles corticosteroide por 3 días. La segunda opción podríamos usar la clindamicina o atovaquona, pero pues no son tan usados. ¿Por qué? Porque a veces el trimethoprim llega a presentar algunos efectos adversos, como lo serían el rash, la trombocitopenia, la astenia, la hepatitis o la hipercalemia. Esta es para que vean en su casa. Histoplasmosis. Entonces, el histoplasma pues, es un hongo dimórfico, ¿no? Principalmente se va a dar por histoplasma capsulato y aquí ya vamos en infecciones que son menos de 150 CD4. Es endémico de Estados Unidos en el sur centro, pero lo encontramos también en América Latina y en el Caribe. Y esto es principalmente por la inhalación de las micronillas. Más o menos ese es el mapa. Como ven, a nivel mundial hay diversos sitios donde lo podemos encontrar. Entonces, si el paciente viajó a alguno de estos sitios, hay que contemplar. Entonces, ¿qué clínica tenemos? Pues fiebre, pérdida de peso, la esplenomegalia, la tos, la disnea, diarrea, y pues el histoplasma puede llegar a causar choque y falla multiorgánica. Diagnóstico, pues es por el antígeno en sangre, en orina o en lavado bronquial alveolar, por el antígeno. Se puede hacer un frotis donde se llegan a encontrar el histoplasma, se puede llegar a ver. Y en el hígado cefalorraquídeo, pues vamos a tener una pleocitosis con linfocitosis, proteínas elevadas, la glucosa baja. Hay que recordar que los cultivos y extinciones tienen una baja sensibilidad para el histoplasma. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Pacientes que viven en áreas endémicas, hay que comentarles que tengan cuidado en no tener contacto con la tierra, el polo. O sea, por ejemplo, si tenemos un paciente que es granjero, pues hay que tratar de que alguien más haya el trabajo por él, o que use guantes, que use protección, pero lo ideal es que no se exponga a, pues, a lo que lo puede transmitir, que eviten edificios demolidos, que eviten cuevas. Y el tratamiento de profilaxis es con itraconazol 200 miligramos al día. Aquí el tratamiento definitivo pues es por 2 semanas. Y hay tratamiento de inducción, de mantenimiento. Y pues es igual con itraconazol 3 veces al día. Las tablas de tratamiento para que vean las dosis, las alternativas, eso es para que los vean cuando les pase la presentación. Ahora vamos con la criptococosis. La infección por criptococo se encuentra entre las primeras causas de muerte. Si ustedes se dan cuenta, aquí con el criptococo ya vamos con 100 CD4, ya vamos a la baja. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos a pacientes que son asintomáticos. A veces no presentan los síntomas hasta 15 días después. Entonces, hay que siempre pensarlo. Es una infección oportunista en las cuales se recomienda, como Fer les mencionó, el retraso de los del tratamiento para el VIH, de los antirretrovirales. ¿Por qué? Exactamente, ese es el sistema de reconstitución. Entonces, antes de que hubieran los antirretrovirales, la infección era del 5 al 8%. Pues el agente causal es el Cryptococcus neoformans o el Cryptococcus gattis. El neoformans se encuentra en todo el mundo y el gattis ya se encuentra en áreas más endémicas, como lo que son Australia y áreas subtropicales. Diagnóstico y tratamiento, pues la clínica va a ser una meningitis subaguda, también nos puede dar una meningoencefalitis, que puede tener fiebre, cefalea, malestar general. Alteraciones cutáneas, me voy a ponerles una foto, pero son umbilicadas y a veces se llegan a confundir con el molusco contagioso. Entonces eso también lo podríamos llegar a ver en estos pacientes.
van a tener consolidaciones lobales y pueden llegar a tener un SDRA. El diagnóstico, pues vamos a tomar el líquido cefalorraquídeo, vamos a encontrar igual pelocitosis, proteínas elevadas, glucosa baja. La tinción de gramo, la tinta china, pues así los llegarían a dar al criptococo. Y algo también aquí es que si nosotros hacemos una punción lumbar y tiene más de 25 centímetros de agua, la probabilidad de que sí tenga esta infección es del 60 al 80%. Son como pequeños datos que ustedes pueden ver al momento que están pensando en esto. Se puede hacer también diagnóstico por microscopía o por el antígeno, que se puede hacer en sangre o en líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo vamos a hacer la prevención de la exposición y de la enfermedad? Pues el criptococo está en el medio ambiente, en general. Entonces, pues evitar que el paciente vaya a estas áreas o que tenga contactos principalmente con heces de aves, pero pues a veces ni sabes, ¿no? Que tuviste contacto con eso. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Pues el paciente tiene menos de 100.000 células, la probabilidad es que tenga un 2.9% de infectarse, menos de 50.000. Se le debe rutinar el antígeno de criptococo en líquido cefalorraquídeo si llega a presentar síntomas, y pues el tratamiento es fluconazol o con hidroconazol. El tratamiento activo pues tiene distintas etapas, tiene una inducción y tiene una etapa de consolidación y una de mantenimiento. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí en la inducción es la anfotericina IV de 0.7 o 1 miligramo por kilo más la flucitocina. La flucitocina, si ustedes la llegan a dar, cuando el paciente ya lleve de 3 a 5 días, hay que monitorearla y debe de estar en rangos séricos de 25 a 100 miligramos por mililitro. Pero la otra sí podemos usar la anfotericina B liposomal. Esa también es recomendada, creo que la que tenemos aquí, de 3 a 4 miligramos por kilo, y esto ha presentado un 58% de respuestas. Pueden usar cualquiera de las dos. Como segunda línea, la anfotericina B con fluconazol o la flucitocina con fluconazol. En la etapa de consolidación, una vez que ustedes ya pasaron 2 semanas en el tratamiento, le hacen punción de líquido cefalorraquídeo, sale negativo y tiene mejoría clínica, ya pueden comenzar la etapa de consolidación, que serían 400 miligramos por 8 semanas. Y pues de una vez que el paciente termina con esas semanas, va bien clínicamente, ya pueden empezar la etapa de mantenimiento con fluconazol 300 miligramos por un año. Y en caso de que sea una criptococosis pulmonar, también pueden utilizar fluconazol 400 miligramos por un año, si nada más es pulmonar. ¿Qué consideraciones especiales hay que tener? Hay que valorar los antirretrovirales de 2 a 10 semanas posterior al inicio del tratamiento antifúngico. O sea, nosotros le vamos a dar primero el tratamiento del criptococo y vamos a posponer el tratamiento de los antirretrovirales, porque si no les va a hacer el otro, el CIRI. Como dijo Fer, si ya se inician los antirretrovirales, pues ya ni modo, vamos a tratar el CIRI y vamos a tratar el criptococo, pero los antirretrovirales no se suspenden. Entonces, no hay que utilizar corticosteroides ni manitol y no usar acetazolamida. Hay que monitorear y ajustar la dosis o función renal, hay que monitorear las alteraciones hidroelectrolíticas. Vamos a ir ahora con la criptosporidiosis. Este es el paciente igual que tiene menos de SD4. Este es un parásito, es porque criptosporidiosis hominis, parvum o melea gris. Lo que va a hacer es que va a infectar la mucosa del intestino. No sé si a ustedes les ha pasado que llega un paciente con VIH con diarrea, y pues es una de las infecciones que nosotros mencionamos que hay que buscar. Pues un paciente con VIH y diarrea siempre debemos estar muy pendiente que no tenga una infección de estas. El 75% de los pacientes, su principal síntoma es la diarrea. La incidencia en Estados Unidos es de 1 por cada 1000. La infección es vía oral y pues se transmite por heces de animales, heces de humanos, por agua contaminada. En las albercas, a mí me sorprendió que a pesar del cloro se puede llegar a transmitir. Y pues también puede ser por transmisión sexual. La clínica, diarrea acuosa, vómito, náuseas, dolor abdominal, fiebre. También a veces se llega a establecer el inóculo en lo que son las vías biliares y del páncreas, por lo cual puede provocar colangitis o pancreatitis e infección pulmonar. Entonces, la infección pulmonar es más rara, pero sí la puede llegar a ser. Esto es por identificación del patógeno. En este se llegan a ver los quistes, la detección del antígeno por ELISA o por inmunocromografía,
La detección del antígeno tiene una sensibilidad una especificidad del 66 al 100%. Entonces, sí o sí, es uno de los métodos diagnósticos que tenemos que utilizar, o por biopsia en intestino. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Pues que el paciente se lave las manos, de preferencia que no tenga contacto con heces de animales que puedan estar infectados o que tengan diarrea, de preferencia beber el agua o hervida o que esté embotellada y pues evitar los lagos, los ríos que pueden llegar a estar contaminados. Y pues aquí se utiliza, bueno, como mencionaba, se retrasa el tratamiento y se tiene que optimizar el tratamiento de los antirretrovirales y se tiene que pues hacer una hidratación del paciente. Alternativas, pues no hay como un medicamento que haya demostrado un beneficio, pero se puede usar la nitazoxanida, la paromicina. El citomegalovirus, ¿alguien sabe con cuántos CD4 se puede encontrar? Bien. Bueno, entonces es un virus DNA doble cadena, puede dar una enfermedad localizada o diseminada y puede ser por nueva infección, pero usualmente es por reactivación. De hecho, algo que vamos a ver, se los adelanto, es que cuando nosotros pedimos los anticuerpos y vemos que tiene IgG e IgM, si el paciente tiene IgG negativo, lo más probable es que no sea el citomegalovirus. Lo más probable, esto considerando que haya un falso negativo. Pero usualmente si es positivo, sí es una de las posibilidades. No es diagnóstico, se tienen que hacer otras pruebas. Antes de los antirretrovirales, el 30% de los pacientes con VIH presentaban retinitis. Ahora, la retinitis unilateral, que puede llegar a ser bilateral, es uno de los principales síntomas, pero también puede presentar colitis. ¿Qué datos vamos a ver en estos pacientes? Pues pérdida de peso, diarrea, malestar general, y pueden llegar incluso a perforación del colon, principalmente en lo que es la parte del ciego. Pueden presentar datos de esofagitis, pues ya saben, con el dolor retroesternal, odinofagia, datos de neumonitis, incluso puede llegar a ser una encefalitis por citomegalovirus con demencia o una falla multiorgánica. El diagnóstico, pues PCR, carga viral, antígenos, los anticuerpos, como les dije, ayudan a saber si el paciente sí tiene los IgG positivos y puede ser una reactivación, pero no son diagnósticos. Hay que hacerles fondeo de ojo, hay que hacerles una endoscopía, lo que vamos a encontrar pues es una ulceración de la mucosa y pues una radiografía o un ataque como apoyo. Prevención, pues una barrera, hay que poner en las relaciones sexuales, que es la barrera de contacto. En las transfusiones mencionaban que la sangre puede ser reducida en leucocitos como para evitarlo, pero como tal no hay un tratamiento profiláctico que se recomiende. Bueno, ahí mencionaban que el balanciclovir no se recomienda. Y pues aquí, pues si tienen la retinitis, pues son inyecciones intravítreas, o sea, le puede dar ya, si tienen la infección, no como profilaxis, el balanciclovir. Y ya por último, vamos a mencionar la toxoplasmosis. Entonces, la toxoplasmosis es por Toxoplasma gondii, principalmente va a presentar datos al sistema nervioso central, que también lo pudieron haber mencionado, es en encefalitis toxoplásmica. Puede ser una infección primaria o también puede ser una reactivación. Como les comentaba, conforme van disminuyendo los CD4, vamos viendo más enfermedades por reactivación. En Europa, América Latina y África, hasta un 80% de las personas que están infectadas con toxoplasma, eso no significa que vayan a presentar la enfermedad, también no sé que tengan alguna situación de inmunosupresión, y en Estados Unidos solo un 11%. Previo a la era HART, un 33% de los pacientes presentaban esto, y pues en menos de 50 CD4. Entonces, ¿qué clínica? Pues vamos a tener la de una encefalitis, lo que es la cefalea, la confusión, debilidad motora, fiebre, van a tener otras alteraciones neurológicas multifocales, pueden tener convulsiones, coma, retinocoroiditis y pueden llegar a tener neumonía. El diagnóstico, pues necesitamos apoyo de imagen, resonancia magnética o un ataque de cráneo. Podemos pedir los anticuerpos IgG. Igual no son diagnósticos, pero les pueden ayudar. Una punción lumbar y la PCR. La PCR tiene una especificidad 96 al 100%. ¿Cuál va a ser la prevención? Pues si tiene el IgG positivo, que evite el contacto con el agua contaminada, con el suelo,
con carne cruda, si tienen gatos, porque a ellos se les asocia que ellos se contagian y pueden llegar a contagiar, pues que no adopten gatitos de la calle o que limpien el arenero, que alguien más limpie el arenero de preferencia, porque el contacto es más que nada por las heces. Y el tratamiento de prevención es el trimethoprim o la atovaquona. Bueno, puede recomiendo en su casa, pero pues principalmente se le puede dar la primetamina o el leucovorin. Algo importante de estos pacientes es que si un paciente ya tiene tratamiento para neumocitis Girovich, ya sea profiláctico o tratamiento, también ayuda como tratamiento profiláctico para el toxoplasma. Y ya. Muchas gracias. Mencioné poquitos porque eran muchos, pero pueden revisar la guía. Sí, a ver, hay muchísima información, ¿no? Sí, ¿Puedes regresarle a tu sí, presentación? regresen a donde gusten. Bueno, esas son oportunistas de VIH, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, la infección por VIH es una inmunosupresión primordialmente celular, linfocítica celular, ¿no? Que es muy diferente a la inmunosupresión por neutrófilos o la inmunosupresión que te da cuando tienes alguna inmunodeficiencia combinada o ya sea únicamente ligada a generación de anticuerpos. Entonces es una inmunosupresión particular que te genera particular susceptibilidad, ¿dónde están? Aquí. Pues, particularidad susceptibilidad para infecciones virales, sobre todo aquellas de la familia herpes virus, micobacterias, ya tuberculosas y no tuberculosas, y micosis, primordialmente neumocistis, cripto y otras micosis endémicas como histoplasma, ¿no? Entonces, cuando piensen en VIH, o sea, las enfermedades comunes de la comunidad son más frecuentes, más graves, pero también hay que pensar que puede haber alguna micosis, alguna enfermedad por algún virus o micobacterias, ¿no? Son como los tres grandes grupos. Particularmente en estas tres tipos de infecciones oportunistas se generan granulomas, son respuestas celulares, ¿no? La respuesta inmunológica. A veces puedes encontrarlos en la histopatología, a veces no, depende del conteo, ¿no? Depende de qué tanta inmunosupresión tenga tu paciente. Entonces, como no se pueden formar una respuesta celular adecuada, pues eres susceptible a esto. Entonces, las cosas, es muchísima información, pero bueno, de aquí de lo que puedo rescatar, tuberculosis, principal causa de muerte en pacientes con enfermedades oportunistas. Esto de que ya no hay, o sea, ya casi no se diagnostican tanto enfermedades oportunistas, no aplica para nada en México. En México, la principal causa de diagnóstico es presencia de una infección oportunista y en ese momento se te prende el foco de hacerle una prueba de VIH, ¿no? Justo es al revés. O alguna neoplasia hematológica, sobre todo. Entonces, principal causa de muerte en México y el mundo de pacientes con VIH, TB. Segundo lugar en México y casi muy cerquita de tuberculosis, la histoplasmosis. Y es una infección oportunista que en los pacientes, bueno, es una infección endémica, una micosis endémica que nos puede dar a cualquier persona si nos exponemos, pero en los pacientes con VIH se presenta como una histoplasmosis diseminada, ¿ja? Que básicamente te afecta todo tu cuerpo y hay una afectación e infiltración a la médula ósea severa, ¿no? Entonces el paciente se presenta con fiebre y pancitopenia, como el paciente se llaman urgencias que al final tenía una leucemia. Felipe. Entonces, y la tuberculosis se presenta de muchísimas formas, ¿no? El dato clínico primordial para pensar en tuberculosis es la linfadenopatía. Y sobre todo en pacientes con VIH. Entonces, siempre las tomografías revisen los ganglios, todas las cadenas ganglionares hay que revisarlas. Casi patognomónico que tengan ganglios necrosados a nivel de mediastina. Eso es súper clásico de tuberculosis. ¿Qué más? De estos pacientes hay que siempre buscar el diagnóstico. Me lo pusiste aquí. Siempre hay que buscar el diagnóstico etiológico, ¿no? O sea, esto de hacer
PPDs o IGRAS para hacer diagnóstico es muy inadecuado, es lo último que se tiene que hacer. Y en las guías de la OMS, que es lo que les recomiendo para que lean tuberculosis alguna vez en su vida, ya te ponen de primera línea si tienes una tecnología de biología molecular, a hacerla, ¿no? GeneXpert es una plataforma, es una marca, pero la tecnología es una PCR anidada, ¿no? Que te da, te dice si la micobacteria es del complejo tuberculoso, que existen hasta 16 micobacterias de ese mismo complejo, y te dice a la vez si hay susceptibilidad o resistencia a la rifampicina, y es súper rápido. Entonces es lo ideal, ¿no? Es a lo que tenemos que aspirar. Aquí se puede hacer, no es la plataforma GeneXpert, es otra que se llama Filim, algo así raro, pero también funciona con PCR y es buena. Doctor, una pregunta. Cuando estaba el otro día, o sea, ya hay pacientes que no pueden dar una muestra de estudio, por ejemplo. O sea, ya hay como reportes de recomendaciones de realizar pruebas de certificaciones y de pleitos, tanto en curvas como en heces. Sí, en ese está medio raro porque tal cual la máquina se traba con las fibras de las veces. O sea, entonces es difícil, ¿no? O sea, tiene que tener un proceso. Para buscar micobacterias en heces es muy complicado. Aquí en México solo lo hacen en Médica Sur y en nutrición, que es una técnica súper difícil de hacer, que pocos químicos saben. Pero teóricamente sí, podrías, ¿no? Sí, teóricamente sí. Y en jugo gástrico sí, se aprenden no expectoras. Se hace mucho en niños también que no pueden expectorar bien. Pero es a lo que se tiene que aspirar. Ahora, si ya no tengo la PCR, siempre meter cultivos. El cultivo, en realidad, bien hecho, es más sensible que incluso el GeneXpert. Es el estándar de oro, por eso sigue siendo el estándar de oro. Y como comentábamos, la presencia de una histopatología con granulomas, pues no es específica para TB. Pues hay muchas enfermedades que generan granulomas. Prácticamente todas las oportunistas que afectan a pacientes con VIH van a generar granulomas. Muy bien. Y este lab no lo tenemos aquí disponible prácticamente en ningún lugar. Y en pacientes que viven con VIH, preferir siempre el IGRA. Es mucho más específico, es mucho más sensible, no depende, no hay que hacer booster, no depende tanto de en qué momento lo mido, de que el químico lo mida bien. Entonces, de preferencia, si se tiene la oportunidad, pedir IGRA en vez de PPD, ¿no? Y todo paciente con VIH, teóricamente deberíamos de tener un cultivo. O sea, todo paciente, si ustedes leen la norma de tuberculosis, todos los pacientes con VIH y cualquier tipo de inmunosupresión deberían de tener cultivo y hacerle susceptibilidad a pruebas de primera línea, ¿ok? Antibióticos de primera línea. Si no, bueno, pues cualquier paciente que sea recaída, retratamiento, recidiva, tratamiento incompleto, fracaso, etcétera, pues tiene que ir a pruebas de susceptibilidad siempre. Todos los tratamientos de tuberculosis son estrictamente supervisados, todos. O sea, en los centros de salud evalúan qué grado de apego puede tener el paciente y se cita, ¿no? Se puede citar diario o se puede citar semanal, pero es totalmente prohibido que le den una caja de Dotval a un paciente y que se vaya a su casa, ¿no? Eso es súper inadecuado. Entonces, todos los tratamientos son supervisados. Y respecto a las interacciones, pues el tratamiento de primera línea para todos ya está muy sencillo, salvo en casos muy particulares, va a ser Biktarvy. En TB y VIH no se puede dar Biktarvy porque hay una interacción mayor entre la rifampicina y el Bictegravir, entonces lo cambias temporalmente, tenofovir a la fenamida, con emtricitabina y dolutegravir con un ajuste de dosis, ¿no? Únicamente cuando esté el tratamiento con el Dotval, ya que termine el tratamiento con el Dotval, se cambia a Biktarvy otra vez, ¿va? Y la COXI, igual que el histo, es una infección endémica, es decir, nos puede dar a cualquier persona. De hecho, en las zonas norte de México, hasta el 25% de las neumonías adquiridas en la comunidad son por COXI. O sea, es altísimo, es altísimo. ¿Cómo hay que sospecharla? Neumonías con nódulos pulmonares. En pacientes con VIH, aquí es rarísimo porque no son, aquí Ciudad de México no es una zona endémica, pero si se van al norte sí es más frecuente que les dé y tiene presentaciones más diseminadas. La presentación más común en la población es neumonía y segundo en sistema nervioso central, ¿no? Ahí, por ahí no se conoció en un paciente que yo tengo, se llama Ramsés.
que tuvo sí, pero porque era un paciente que era bracero y se fue a Estados Unidos a trabajar, vivía aquí, pero se fue a Estados Unidos, a California, y estuvo 4 meses en la pizca de la fresa, y se regresó con una neumonía terrible, vino aquí a urgencias 4 veces, lo regresaron. Nunca le hicieron nada y después llegó ya con una meningitis terrible, y hasta el momento lleva como 1 año y medio con eso. En fin. Entonces, no es raro, no es común, pero aquí no es tan común, es más común en el norte. Y pues el tratamiento es fluconazol. Por ahí pusiste también en ISSSTO que itraconazol para el sistema nervioso central. El itraconazol no entra al sistema nervioso central. El único azol que entra bien es el fluconazol. Por eso las meningitis se tratan con ANFO más otro segundo fármaco que siempre es el fluconazol si le pega, ¿no? Al hongo. Y neumonía por neumocistis, principal causa de neumonía en pacientes que viven con VIH, es una neumonía súper atípica. Lo clásico, o sea, el dato clave es una neumonía intersticial que parece COVID, que a veces se presenta con quistes o con neumotórax, ¿no? Estos datos son súper característicos. Paciente con VIH que tiene neumotórax tiene neumocistis, o sea, no hay otro, es el dato clave. DHL, pues súper alta. Mucho cuidado, aquí iba a decirles también, en pacientes que dan esteroides, nada más así porque sí, porque hay enfermedades oportunistas que empeoran muchísimo. O sea, si un paciente tiene cripto y neumocisis, que lo pueden tener frecuentemente al mismo tiempo, y está desaturando y tú decides darle corticosteroide a ese paciente, lo vas a matar, porque el cripto empeora muchísimo con esteroide. ¿Ok? Entonces, antes de dar esteroides a un paciente con VIH, tienen que evaluar bien que no tenga una infección en el sistema nervioso central, como cripto, ¿va? Doctora, una pregunta, ahí en neumonía por hemocistosis, la suma de ella, ¿cuál considera usted que es la dosis con la que ya tenemos que empezar a tener sospecha de un paciente sin VIH, por ejemplo, para que use corticoides? O sea, porque la verdad es que normalmente la dosis era como de 20 miligramos de prednisona o equivalente, o más de 12, 3 meses, algo así. Pero hay quien dice, bueno, dosis más altas en tiempos más cortos, o dosis muy bajas, pero por tiempos muy prolongados, también aumentan el riesgo. O sea, hay como algún... En general, dosis menores de 15 ya no se asocian a un riesgo significativo. O sea, evidentemente pudieran tener, ¿no? Pero no es como lo primero para nada que piensas. Eh, Arriba de 15, más de 3 meses, prácticamente cualquier paciente, ¿no? Pero que tú, por ejemplo, voles a un paciente y a los 15 días tenga una neumonía, pues no piensas en neumocitis, no es algo más crónico. Okay. Y por ejemplo, en el caso de pacientes con VIH, se supone que das tratamiento, haces tu recuperación, se inicia tratamiento antirretroviral, te recuperas. Si el paciente tuvo un evento, o sea, a pesar de ya haber recuperado de otros, volvió a tener una neumonía con cistitis, o sea, profilaxis secundaria, debe entendido de forma permanente, ¿no? Esto ya no se suspende. Es muy poco probable o sea, que con arriba de 200 C4 un paciente te falle. Seguramente hay otro factor que no estás viendo. A lo mejor tiene otro cáncer o algo ahí raro, ¿no? Yo normalmente les doy 6 meses, o sea, después de una postexposición, digamos, aunque estén arriba de 200, y les doy 6 meses y si está bien se lo quito. Ajá, sí, se lo quito, lo vigilamos. Las neumonías por neumocisis jalan rapidísimo, o sea, es súper difícil que no mejoren, o sea, jalan bien rápido con puro trime. Entonces, si pueden evitar el esteroide, porque hay mucho riesgo de que generes otras cosas con el esteroide, se lo mejor, ¿no? O sea, el paciente va a tener una mascarilla y va a tener trime unos días y después ya se le va a quitar y va a estar bien. O sea, no hay que, no hay que espantarse tanto, ¿no? ¿Qué más? Y de segunda opción utilizamos Clina y Caspo, ¿no? Atabacuana no hay en México. Lo que Sí he visto, digo, aquí casi no hemos tenido muchos pacientes con neumocitis pulmonar, pero la verdad es que en segundo nivel vemos unos 10 al mes, ¿no? O sea, se ven mucho. Y sí, nosotros sí hemos salvado de incluir a varios pacientes con el. Sí, o sea, La sí, realidad ocupa, es que pues sí. hay pacientes que con el puro trimen no jalan y sí hemos salvado a varios pacientes con el esteroide. Y el diagnóstico es bien clínico porque no tenemos como grandes
herramientas diagnósticas, tenemos una placa o un ataque en el mejor de los casos. Tenemos que el paciente que trae el diagnóstico y clínicamente, ¿no? La neumonía intersticial táctil. Y sí es cierto que con el trimethoprim jalan muy bien, pero sí hemos requerido en ocasiones. Sí, claro, si el paciente está muy grave, pues sí, ¿no? O sea, le toca. Y algo que es muy característico es que estos pacientes también se comportan como lo que vimos en COVID de la hipoxemia feliz. Son pacientes que pueden estar con saturaciones entre 82, 83%, y el paciente no se ve disney, no se ve disney. Y tú les haces la gasometría y sí tienes compromiso importante de la presión de oxígeno, de la presión arterial de oxígeno y disminución del índice de Kirby. Entonces, sí son pacientes que sí te les tienes que pegar y muchas veces hay que intubarlos, aunque el paciente no se vea tan mal, pero que realmente ya están somnolientos por la hipoxemia. Y sí, en efecto, no a todos se les deja los traer, pero sí hay unos que sí, salvarlos del tubo sí hay que dejar. Sí. Y bueno, ya va a su criterio. Y bueno, esto, como les dije, es principal causa de pancitopenia. Ven, paciente VIH pancitopénico, piensen en esto, ¿no? Hay que hacerle, ¿y dónde está el listo? En VIH, en la médula ósea. Entonces hay que buscarlo. Ajá, es en mielos, aspirados, antígeno urinario, ¿no? Es un marcador de excreción de la histoplasmosis diseminada. Y igual, esto es una enfermedad, una micosis endémica, entonces nos puede dar a todos. La forma de presentación en inmunocompetentes es la neumonía y en inmunosupresión es la diseminada. Sí, bueno, el otro día creo que fue un paciente, ¿no? Un paciente de nosotros ya teníamos dolor porque nos decía que tenía que aparecer el reporte del patólogo, o sea, fue que vio citoplasma en médula, En médula. pero el antígeno el antígeno ocular estaba negativo. Y hasta tenía entendido que la sensibilidad del antígeno esto era mayor al posible riesgo que haya por el observador de la médula. O sea, ahí como se... Sí, hay muchas micosis endémicas, o sea, no es la única esto. Lo bueno de las micosis es que casi todas se tratan igual. Entonces, yo no vi ese paciente aquella vez, ¿no? Porque todavía no estaba aquí en el pero lo vio Bruno. Y lo que yo creo es que a lo mejor él tenía, yo creo que a lo mejor era Sporotrix, que se manifiesta muy parecido, pero las levaduras sí son muy diferentes, entonces tendríamos que ver la laminilla, que no vimos y que es un desastre. Y también, o sea, el antígeno, recuerden que ninguna prueba es 100%, o sea, no el 100% de los casos, siempre va a haber unos raros que se te vayan. Incluso puede ser que ni siquiera haya tenido esto, ¿no? Y las... Una mala atención y ahí haya visto algo. Sí, quién sabe. Pero bueno, pues jalo con Anfo. Entonces yo creo que hicieron amigos. Ah, bueno, es lo que te decía aquí, itraconazol solamente para infecciones que están fuera del sistema nervioso central, porque no entra. Y en sistema nervioso central, fluconazol o anfotericina, ¿vale? Y de cripto, principal causa de meningitis en pacientes con VIH. En un paciente con VIH, lo primero, o sea, pueden ser muchísimas cosas, pero lo primero que deben de pensar es el paciente puede tener cripto. Datos clásicos de cripto, pues las proteínas súper altas, la presión de apertura, como lo dijiste, muy alta, y muchas veces, o sea, tiene alta sensibilidad en los pacientes con VIH la tinta china. Ujú. Entonces, si es un paciente VIH, seguro se va a ver ahí. Muy probablemente, y si no, pues con algún otro método. El cripto es un hongo levaduriforme, entonces crece en un medio de cultivo, en un agar sangre en 5 días. Entonces pueden tener el diagnóstico rápido. Y, pues, no, no, ni flucitocina. De hecho, la quieren traer a México, pero está trabada. O sea, lo único que tenemos es anfotericina y fluconazol, que es un esquema que respecto al anfofluciticina se mueren mucho más, ¿no? Se mueren como un 40%. Es un esquema terrible, pero es lo que hay. Y el tratamiento de cripto, pues es todo un rollo, ¿no? Es una fase de consolidación que es muy intensa, un mantenimiento y una de sostén, ¿no? Dura bastante tiempo.
criptosporidiasis, que son enfermedades parasitarias, pero usualmente no responden a antibióticos o antiparasitarios. ¿Ok? Entonces, ¿qué se puede parecer mucho a la criptosporidiasis? Las pseudomembranas de los tridioides. Es un diagnóstico diferencial. Recuerden que la cloración para los parásitos, todo lo que son yardias, o sea, todo lo que genera quistes, amibas y todo eso, no funciona la desinfección ni con cloro ni con las gotitas esas, ¿no? Entonces, para destruir un quiste de un parásito necesitas o hervirlo o filtrarlo. Entonces, si no lo hierven o lo filtran, pues estás tomando quistes de parásitos todo el tiempo. Así que, ajá, sí. Así que por eso también las verduras y todo se lava, ¿no? O sea, se lava y con el sacatito como que denle una pasadita para que al menos se arrastre y bajen la carga de los quistes que se van a comer. Porque en México hay muchísimos parásitos. Y otra causa importante de diarrea en pacientes con VIH es la salmonela. Entonces siempre manden coprocultivo, ¿va? Y CMV, principal causa de ceguera en pacientes con VIH, igual. Es una de las causas por las cuales se retrasa o se espera tantito a que tengas un fondo de ojo antes de iniciar tratamiento antirretroviral, porque si lo inicias y el paciente no te dijo que tiene una... Sí, o sea, muchas veces no tienen síntomas, ¿no? Si es un cribado que se hace, pero a veces los pacientes no tienen síntomas. Si tú le inicias un antirretro a un paciente sin haberle visto el fondo de ojo, lo puedes dejar ciego, porque la retina se destruye con el CIRI y ya no va a volver a recuperar la vista ese paciente. Entonces, todo paciente con VIH, evaluar súper bien síntomas neurológicos, sobre todo si tiene CD4 debajo de 100, para ver si no tiene cripto y que tenga que diferir el inicio. Pulmonar, revisar bien la tomografía, incluyendo los ganglios, revisar que no tenga ganglios necrosados y un fondo de ojo para ver que no tenga CMV. Si no tiene nada de eso, entonces yo ya tengo más seguridad de iniciar mi antirretroviral sin riesgo de matar a mi paciente. Y pues ya, todo muy bien. O sea, es un tema bien extenso. Ay, toxo es otro rollo. Pero toxo, principal causa de abscesos cerebrales en pacientes con VIH. Si ven un paciente con VIH con absceso cerebral, no es lo único, pero lo primero que debo de pensar es en toxoplasma. ¿Va? Gracias. Muchas cosas, sí.